Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el tío Germán. Hoy vamos a hablar sobre el ingreso básico universal. Pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a remontarnos al año de 1948, cuando la naciente Organización de las Naciones Unidas estaba siendo fundada, y entre los documentos que le dieron origen se firmó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. De este documento a su vez nos interesa para este video el artículo 25. El artículo 25 habla sobre el derecho que tiene toda persona a contar con un sustento que le permita enfrentar sus obligaciones de alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, etc. Bueno, el ingreso básico universal hace referencia a esto. Si les interesa el tema, por favor quédense, vamos a empezar de lleno con el tema. Bueno, pues les platico. Seguramente ubican la novela La Guerra Mundial Z, que también se llevó al cine. En esta novela el personaje principal es un científico social que va de país en país entrevistándose con los sobrevivientes de la pandemia zombie y en una de esas se encuentra con un político. ¿Sí? Incluso en ese escenario sobreviven políticos. ¿Qué se le va a hacer? Pues bueno, el político post-apocalíptico le dice al protagonista que antes y después de la pandemia la pobreza persistió. La pobreza ha estado presente en todas las generaciones. Nunca se ha podido erradicar. Cuando uno revisa la historia, algo así como 10.000 años de historia documental, te percatas que lo que dice el político postapocalíptico es cierto. La pobreza ha estado presente en todas las naciones y en todas las culturas. Nunca se ha podido erradicar. No ha habido un solo ejemplo de economía de pleno empleo. Es decir, incluso los países más ricos jamás han alcanzado la tasa de desempleo cero. Entonces, ¿qué hacer? ¿De verdad en algún momento será posible crear el suficiente número de plazas laborales para que la pobreza sea extinguida? Hoy en día nos estamos enfrentando además con un problema adicional que es la automatización de los empleos, por lo cual muchas plazas laborales también se están perdiendo. ¿Cuál es la solución? ¿De verdad en algún momento la economía puede crecer de tal manera que le dé cabida a todos los integrantes de la humanidad? La respuesta es triste y contundente. No, no se puede. Sin embargo, no se achicopalen, porque es muy distinto hablar de pobreza y de desempleo. En efecto, el desempleo pinta para ser un problema constante, pero no la pobreza. La pobreza se puede erradicar. Precisamente ahí es donde entra este concepto del ingreso básico universal. El ingreso básico universal es un subsidio que recibe una persona por el solo hecho de haber nacido. Teóricamente, su monto equivale a lo necesario para enfrentar sus necesidades de alimentación, educación, vivienda y salud. Bueno, pues en 1973 el gobierno canadiense hizo un experimento. Eligió una ciudad pequeña ubicada al noroeste de Winnipeg. Esta ciudad estaba habitada por 13.000 personas. A cada una de ellas les concedió el ingreso básico universal. Los científicos sociales que condujeron este experimento tenían miedo de que estas personas se volvieran desobligadas, que la pereza reinara entre ellos. Es decir, si ya tienes un ingreso básico a lo largo de toda tu vida, pues como para qué estudiar, para qué esforzarte, para qué buscar un trabajo. Eso es lo que pensaban. Sin embargo, los resultados del experimento fueron pues muy buenos, porque ocurrió todo lo contrario. La productividad de la industria local aumentó. Esto es porque la gente trabajaba por gusto, no por necesidad. Las personas que se alistaron para programas altruistas también aumentaron en número. La escolaridad aumentó. Cuando la gente empezó a recibir un subsidio, podía destinar una mayor fracción de su tiempo a educarse y las enfermedades disminuyeron. ¿Esto cómo pudo haber sido posible? Por algo muy sencillo. Recuerden que uno de los eventos más caros de la vida es enfermarse. Cuando tienes el dinero para enfrentar tu enfermedad, pues las cosas pintan de otro modo. A esto puede decirse, bueno, es que los canadienses
como hablar de marcianos, o sea, en realidad no es un ejemplo, no es un ejemplo que valga. Quizás un argumento válido, pero bueno, entonces cambiemos de región del planeta. Vamos a hablar ahora de los Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos durante la presidencia de Lyndon Johnson se arrancó un programa social que se llamó Mincome, que es la fusión de minimal e income, y puede considerarse el equivalente al ingreso básico universal. Este experimento incluso fue previo al canadiense. Consistió en elegir a 8.500 personas pobres distribuidas en 7 ciudades a lo largo de aquel país. Los resultados fueron prácticamente los mismos que en Canadá. Bueno, cuando estuvo el cambio de gobierno entre Johnson y Richard Nixon, Nixon decidió hacer dos cosas. De hecho, siempre presumió que durante su presidencia se enviaría un hombre a la luna, lo cual lo logró, y que se erradicaría la pobreza de los Estados Unidos. De esto casi lo logra, de verdad lo intentó. Esto en realidad fue bastante irónico porque estamos hablando de un republicano. Los republicanos no se caracterizan por estar de acuerdo por los llamados subsidios del Estado. Sin embargo, Richard Nixon se asesoró con diferentes economistas, entre ellos Milton Friedman, que es uno de los padres de la escuela neoliberal. Friedman le explicó algo que parece una obviedad. Se es pobre porque no se tiene dinero. Pues sí, pero ¿cómo elevar esto a una política de Estado? Ah, pues entregándole a cada persona un ingreso básico universal, un income, a lo largo de su vida. Nixon envía un proyecto de ley a la Asamblea de Representantes de los Estados Unidos. Es autorizada. Y cuando pasa al Senado norteamericano es cuando se echa para atrás. Los demócratas lo tiraron. Esto también es irónico porque uno esperaría de ellos que estarían de acuerdo con este programa social. Sin embargo, argumentaron que el monto del Mincome, $1,500 en aquel entonces, no era suficiente para que una persona pudiera enfrentar sus obligaciones de vivienda, de salud, de alimentación, de educación, etc. Bueno, Richard Nixon no desistió. Volvió a intentarlo desde 1970 hasta 1978. En cada ocasión que lo intentaba los resultados eran los mismos. Se aprobaba en la Asamblea de Representantes y se echaba para atrás en el Senado. En 1978, cuando estuvo a punto de ser autorizado en el Senado, llegaron resultados finales del experimento arrancado durante la presidencia de Johnson. Y saltó un dato que a todo mundo le pareció escandaloso. Entre las personas que recibieron el Mincome, aumentó la tasa de divorcios. Años después, cuando se volvieron a revisar esos números, se percataron que no era verdad, que la tasa de divorcios era la misma entre las personas que recibían este subsidio y entre las que no. Lo que ocurre es que se leyeron mal los números. Pero bueno, durante la presidencia de Nixon causó tal escándalo que se echó para atrás en definitiva la ley. Y es que los republicanos, siendo conservadores, no estaban dispuestos a aprobar una ley que fomentara la supuesta disolución de la familia. Como puede verse entonces, en el pasado se han hecho intentos serios de arrancar la entrega del ingreso básico universal. Hoy en día es importante retomar la discusión de este subsidio de Estado porque las tasas de desempleo a nivel mundial siguen incrementándose. La automatización de puestos laborales también es un hecho. Se pierden cada día más trabajos y la pobreza sigue incrementándose con todos los problemas que eso conlleva. Altas tasas de criminalidad, suicidios y problemas sociales severos. La solución entonces es llevarlo a la práctica. Vamos a platicar un poco en qué consistiría. Supongamos que yo estoy trabajando actualmente y recibo un sueldo por mi trabajo. Por ese sueldo pago impuestos. Y con estos impuestos el Estado gasta. En lo que quieran, pero gasta. Bueno, eso no cambiaría. El Mincome, el ingreso básico universal, proviene de esos impuestos. Se trata de distribuir los impuestos de tal manera que todos los habitantes de un país tengan un ingreso fijo. Ahora, no se trata de
que el que trabaja va a subsidiar a los que no trabajan. El subsidio, es decir, el ingreso básico universal, lo van a recibir todos. Si tú trabajas, vas a tener tu ingreso básico universal y además tu sueldo. Si tú eres dueño de una empresa, tendrías tus utilidades más tu ingreso básico universal. Lo que debe entenderse es que este concepto está ligado a la condición humana. Como vimos al principio, es un derecho humano. Lo que se busca es que por el solo hecho de haber nacido, en ese momento empieces a recibir tu ingreso básico universal para enfrentar tus necesidades. ¿Qué tan costoso es arrancarlo? Hay algunos estudios, bastaría con suprimir algunas secretarías de Estado, por ejemplo en México, para poder financiar la entrega a todos los ciudadanos. Actualmente las estructuras de ayuda a la pobreza son muy caras. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social tiene muchos programas y cada uno de esos programas tiene un costo porque independientemente del dinero que llega a la persona para la cual está dirigido ese programa, detrás de ese programa hay muchas estructuras y todas tienen un costo. De lo que se trata es que esa estructura desaparezca para que el ingreso básico universal llegue de manera directa, sin intermediarios, a cada uno de los ciudadanos. Se puede hacer, suena a utopía. Acabar con la pobreza suena a algo imposible. Pero bueno, es que en realidad la utopía solamente es imposible hasta que llega. O como ejemplo tenemos quizá hablar de la esclavitud. La esclavitud estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX y nadie creía que un sistema económico que duró tantos siglos pudiera ser erradicado. El voto a la mujer, recordemos que las mujeres tienen voto y forman parte real de la sociedad desde los años 60 a la fecha. Y así pueden darse muchos otros ejemplos. Se pueden hacer las cosas, debemos intentarlo. Nos vemos en los siguientes videos. Gracias. El ingreso básico universal o minimal income es un concepto ligado a la Declaración Universal de Derechos del Hombre, específicamente a su artículo 25, el cual declara que toda persona tiene derecho a un ingreso para satisfacer sus necesidades materiales básicas. En el pasado, específicamente en los gobiernos canadienses y norteamericano de los años 70, se intentó arrancar. Hoy en día, el ingreso básico universal es un concepto que se vuelve a poner en la mesa debido a las altas tasas de desempleo y a que cada vez se pierden más plazas laborales debido a la automatización de los trabajos. El MINCOM no está ligado al empleo, es decir, si tú tienes tu empleo o eres dueño de medios de producción, tendrías los mismos ingresos, pero adicionalmente a eso recibirías tu ingreso básico universal. En otras palabras, toda persona por el hecho de haber nacido recibiría su ingreso básico universal. Al día de hoy hay algunos estudios que demuestran que es más barato entregarle a cada uno de los ciudadanos de los diferentes países del mundo un subsidio de manera directa que las estructuras gubernamentales que se han creado para supuestamente combatir la pobreza.